¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Jaime Leal. Soy mentor para MindSonar América y en esta ocasión estamos dando el webinario 1 de 3 para el proceso de certificación, siendo hoy día 2 de diciembre del 2016. En este último proceso de certificación de este año, por obvias razones, se nos acaba el año, llega el último mes y estamos en el proceso de dar esta certificación, dar cierre a esta certificación, cuya último grupo de asistentes fue en Uruguay, en Montevideo, por medio de PNL Nacle, Elena Nacle, que nos recibió amablemente en Montevideo, Uruguay. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que está muy relacionado con lo que podemos hacer con MindSonar y del cual precisamente hoy estábamos hablando con Pedro Saldívar. Pedro Saldívar acudió a la certificación de México, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen. Pedro acudió a la certificación de México en el 2014. Y cuando platicábamos con Pedro, él está haciendo un programa de liderazgo basado en las correlaciones, un programa de desarrollo de líderes, desarrollo de personas y ejecutivos dentro de las organizaciones, basado en este concepto que vamos a ver a continuación. Es un tema verdaderamente interesante, fundamental para entender que todos, primero que nada, todos formamos parte de un sistema. Todos somos un sistema. Es decir, nosotros somos un sistema de sistemas. Por ahí yo recuerdo un maestro que hacía ese comentario frecuentemente en clase cuando yo asistía a la universidad y me decía, somos un sistema de sistemas. Entonces, estamos sumamente interconectados y cualquier cosa que tú hagas con el sistema indudablemente va a afectar otras partes del sistema. Esto sin duda alguna, tal vez para algunos de ustedes que están en una categoría de Graves más holística, más de ideales, saben que es cierto y lo viven, pero hay otras personas que están en otras categorías de Graves que no lo entienden o no lo ven, no lo logran percibir. Es importante que nos hagamos conscientes de que somos un sistema de sistemas y que cualquier interacción que nosotros tenemos con un individuo en cualquier nivel indudablemente va a trastocar, afectar positiva o negativamente otros aspectos de su vida. Es por eso que nosotros decimos que si quieres hacer un cambio, comiences por ti, bueno, porque tú también eres parte de un sistema. También puedes ir a cambiar a otra persona, ayudar a otra persona a cambiar, invitarle a cambiar y también eso va a ser parte de otro sistema. Es decir, estamos todos interconectados. Cuando nosotros hablamos de MindSonar, esta herramienta que nos permite medir los metaprogramas o estilos de pensamiento de una persona y después también nos permite medir qué es lo que esta persona desea, cualquier cambio que nosotros hagamos o ayudemos a esta persona a hacer, es más, el simple hecho de que esta persona lea sus resultados, genera cambios en la persona. Nosotros leemos los resultados, generamos un cambio. Nos damos cuenta de que hay algo diferente, hay algo que podemos hacer y se nos modifica un metaprograma. Cuando se nos modifica este metaprograma, automáticamente no solamente ese metaprograma se modifica, sino que otros metaprogramas se modifican. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntarles a ustedes el día de hoy. ¿Ustedes qué piensan que se va a modificar cuando, por ejemplo, una persona lee sus resultados de MindSonar y resulta que tenía un 4 de proactivo? En una escala del 1 al 10, tenía 4 de proactivo, tenía un 6 de reactivo. Es decir, una persona que estaba más hacia lo reactivo que hacia lo proactivo y que al leer sus resultados, en este caso hipotético, esa persona pues ve los resultados y dice, caray, esta es la razón por la cual yo no estoy logrando empezar ese negocio que quiero empezar. Se trataba de un emprendedor o una persona que deseaba dar el brinco hacia el emprendedurismo y en el momento de buscar lanzarse a esa primera aventura de negocios por su cuenta, obviamente encontraba un pensamiento más reactivo que le tenía más pensativo, más reflexivo, haciendo más el diseño de la estrategia y no dando el primer paso. Esta persona que tiene en ese momento los resultados frente a sí y dice, voy a ser más proactivo, se enfoca solamente en la proactividad. La pregunta es, ¿cuál de los otros metaprogramas se verían afectados? La primera pregunta es si alguno de los otros metaprogramas se verían afectados. Si la respuesta es no, ok. Si la respuesta es sí, ¿cuáles de esos metaprogramas se verían afectados? ¿Alguien que quiera participar? Si una persona, repito, incrementa su proactivo,
busca mejorar su proactivo, ¿qué otros metaprogramas se verán afectados? Estoy leyendo la parte de preguntas y respuestas. Si hay alguien que quiera colaborar por ahí, no puedo, por alguna razón no puedo dar clic. A ver, ya lo cerré y lo voy a volver a abrir. Si me pueden poner otra, aquí está, otra pregunta. Muy bien. Ok, vamos a ceder el micrófono, si están de acuerdo, a ver si lo tienen activo por ahí. Shirley, te voy a ceder el micrófono, voy a ponerte a quitar el mute y nos comentas en el micrófono. ¿Cómo estás, Shirley? Bienvenida desde Buenos Aires, Argentina. Hola Jaime y hola a todos, el grupete hermoso. Bueno, contestando a tu pregunta, creo que lo que se vería a partir de, ¿no? de este insight y este conocimiento y la claridad de esto que le está sucediendo, debería aumentar la referencia interna, creo, el control interno. El presente debería aumentar porque va a estar conectado más con esto que está pasando. Eh, bueno, y también toda la parte de opciones. Ujú. La parte de opciones, muy bien. Ok, interesante aporte, muchas gracias, Shirley. Saludos. Igualmente, Muy bien, seguramente tendremos más intervenciones dentro de poco. Shirley nos acompañó en la certificación de Montevideo, pero ella radica y opera en Buenos Aires, Argentina. Vamos a ver, Lilian, te voy a hacer el micrófono, vamos a ver si funciona bien el micrófono. Adelante, Lilian. ¿Cuál sería tu respuesta ante esta situación? Si nosotros incrementamos el proactivo de una persona, ¿qué otros metaprogramas se ven afectados? Pienso que se van a ver afectados el área de opciones y procedimientos. Es decir, los procedimientos en realidad van a bajar en la medida en que él va a dejar de analizar tanto, de ser tan analítico para pasar a ser un poco más, más ejecutivo, ¿verdad? Va a utilizar mucho más las opciones. Correcto, ok, entonces sería una opción es muy alto. Muy bien, muchas gracias, Lili, bienvenida. Gracias, Jaime. Muy bien, bienvenida. Lili nos acompaña desde Montevideo, Uruguay. Ella tiene un enfoque fuerte en el área educativa. Ana Gabriela, ¿tienes por ahí micrófono? Te voy a hacer el micrófono. Tienes un comentario también. Ella nos acompaña también desde Montevideo. Adelante, Ana Gaby. Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, poniendo en manifiesto uno de mis metaprogramas, lo primero que vi fue que se alejaría, como dijo Lili, de específico, de procedimientos, de concepto. O sea, yo veo todo de lo que se va a ir un poquito y apuntaría más a lo general, ¿no? Junto con proactivo, en Correcto. ese afán de sacarlo rápido. Sí, con la proactividad ya no hay esa necesidad o esa necesidad, ese estilo de pensamiento de analizar específicamente cada una de las cosas, porque como está siendo proactivo, tiene que verlos de manera muy general. ¿Estamos de acuerdo? Por mí sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Bienvenida. De nada, Jaime. Bueno, muy bien. Bueno, estamos viendo por ahí los comentarios y lo que vamos a ver a continuación es precisamente esto que MindSonar mide. Ustedes lo tienen en su manual, por ahí de la página 15 a la 18, están las correlaciones, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Esto está medido dentro de MindSonar y nos ayuda a tener o a entender mejor los resultados del test. Pero ¿cómo es que lo medimos? Lo primero que entendemos es que hay unas correlaciones entre ciertos metaprogramas. Ya decíamos por ahí, y va de la mano con lo que ustedes comentaban, cuando tenemos más proactivo, tenemos más actividad, nos enfocamos más en lo que estamos haciendo, no en la persona, no en la información, sino en la acción. Nos enfocamos en el cambio. Las personas con alto proactivo tienen 0.32 más de cambio y más opciones. Esto va alineado a lo que estábamos comentando. Obviamente hay una correlación con general, pero no siempre es el caso, porque muchas veces también podemos ser proactivos para ser específicos.
proactivos con la especificidad. Sin embargo, hay 3 metaprogramas que se ven directamente correlacionados con la proactividad. Y estos son actividad, cambio y opciones. ¿De qué nos sirve esta información? Primero que nada, debemos de estar conscientes de lo que decíamos previamente. Todos somos un sistema. Y cuando somos un sistema de sistemas, nosotros debemos de entender que estamos teniendo relaciones entre nuestros estilos de pensamiento. Y esas relaciones o esas correlaciones, en este caso, hacen que haga cierto sentido que aumenten o disminuyan ciertos metaprogramas. Cuando nosotros estamos proponiendo a un coachee, a un cliente, que modifique ciertos metaprogramas, debemos de ser especialmente cuidadosos de los otros metaprogramas que vamos a afectar. Porque si el cliente, el coachee o la persona que estamos ayudando con MindSonar puede correr un riesgo al momento de incrementar el cambio, entonces tal vez convenga no abordar mucho el tema de cambio en la proactividad. Podemos tomar otras opciones. Pero si la persona está buscando también el cambio del metaprograma cambio, valga la redundancia, o del metaprograma opciones, pues obviamente sí podemos intervenir. Es decir, esta información nos va a ayudar a ser aún más responsables en el manejo de información que tenemos en MindSonar. Cuando nosotros tenemos esta correlación que habíamos ya comentado, ¿no? La voy a poner aquí en azul porque no me gusta mucho el rojo. Entonces, si nosotros estamos cambiando más, estamos teniendo más de proactivo, pues obviamente vamos a tener más de estos, ¿ok? Si tuviéramos menos de proactivo, tendríamos menos de esto y más de los opuestos. Ese es cómo funcionan las correlaciones. Están medidas de tal manera que si tienes más proactivo, obviamente vas a tener más actividad, más cambio y más opciones. Y en el caso de la reactividad, pues obviamente es el opuesto. Si la persona es más reflexiva, si es más de revisar las cosas, de pensarlo bien, de vamos a analizar, entonces es muy lógico que al tener más reactividad, a la persona también le resulte un mayor procedimiento. ¿Por qué? Pues porque es obvio que a alguien que está pensando un poco más las cosas tienda a generar más procedimientos paso a paso, revisión de lo que sucede. Y también, obviamente, además de que le sale alto el procedimiento, también le sale alto la información. Esto es para que seamos mucho más, aún mucho más cuidadosos a la hora de hacer una intervención. Porque como somos un sistema, modificamos no solamente un metaprograma, sino una serie de metaprogramas. Por ejemplo, en el ejercicio que hacíamos de la pregunta milagro, recuerdan por ahí que Ana Gaby o Gaby nos decía al siguiente día, ¿y ahora cómo me lo quito? ¿Verdad? Porque soy muy, no sé, no recuerdo cuál era el metaprograma que había activado, pero lo había activado muy bien. Creo que Jackie también tuvo por ahí una situación donde activó un metaprograma y después decía, wow, estoy súper activa con ese metaprograma y obviamente eso le causa ciertas modificaciones de otros metaprogramas. Cuando nosotros sabemos cuáles son esos otros metaprogramas, podemos ayudarle al cliente a que decida mejor y nosotros también prevenir qué impacto van a tener estos metaprogramas. No sé si nos quieras compartir, Jackie, un poquito de tu experiencia con el ejercicio de la pregunta milagro que trabajaste, creo que con Omar o con Yanni, creo que con Yanni fue, que trabajaste con Yanni esa parte de las correlaciones, no de las correlaciones, de la pregunta milagro y qué efecto tuvo. Te voy a hacer el micrófono para ver si nos quieres compartir. Adelante, Jackie, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Uy, me marca aquí que estás en mute. No sé si quieras quitarle el mute. O a lo mejor no tienes. Ahí está. Sí, acá, Jaime, ¿me escuchan? Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Pero muy bien. Después, cuando llegue a casa, estoy llegando, tengo una pregunta con respecto a lo anterior, porque en el perfil que les compartí, mi cliente es muy reactivo, pero tiene el cambio y el futuro altísimo. Pero eso lo voy a decir fundado cuando llegue. El hecho de ponerme, yo soy muy proactiva, y el hecho de activar el reactivo y el locus externo, que fueron los 2 metaprogramas que activé con Yanni, la sensación que tenía era que estaba en cámara lenta.
a como soy yo, tipo, como que me puse en el fluir total y era como si me hubiese tomado, no sé, un té de algo que estaba como, pero como una sensación de calma, de lentitud, de, bueno, total, no tengo que salir corriendo. De todas formas, en algunas decisiones es como que hice una mezcla del externo, de bueno, si esto me llegó en este momento, como por ejemplo lo de Tony Robbins, es un enviado, o sea, es un envío del destino porque no estaba ni en, no sé, ni dentro de mi ámbito, estaba en el no sé que no sé total. Y agarré y dije, bueno, si es que tengo que ir, se van a dar las cosas para ir, y bueno, y se dio todo para ir, y bueno, y me voy. Pero lo hice como desde el proactivo, pero al mismo tiempo no generándolo, sino diciendo, ok, listo, si es que tiene que ser, va a ser, como sin ansiedad es la palabra. Claro, sin ansiedad. Eso es por el locus de Creo control que interno. creo que la palabra es eso, es sin tipo no, con, ay, bueno, y ¿cómo hago? Y tengo que no sé qué, y tengo, que encima fue muy gracioso porque mi marido me dice, ¿y te vas a ir sola? Se está cortando un poquito al final. Me parece que vas llegando ya a tu destino Y o la miré tal y vez dije, trazaste un puente. ah, le puedo decir a una amiga que es una compañera que estudia coaching, coach también. Se está cortando un poquito ya aquí. Voy a quitar o poner el mute tantito. Nada más para aclarar. Lo que comentaba Jackie, que se nos cortó un poquito la comunicación, o al menos yo no la escuchaba casi nada. Lo que nos comentaba es que ella manejó otro metaprograma que era el locus de control externo y al momento de incrementar su locus de control externo, obviamente bajó el cambio, no había necesidad de salir corriendo, bajó la proactividad. Es decir, una vez más, hay una correlación entre los distintos metaprogramas. Ella activó también el reactivo y donde activó el reactivo ya no había necesidad de tener tanto proactivo, ya era como, bueno, si ha de suceder, sucederá, no hay que salir corriendo, no hay un proceso de ansiedad, no hay una sensación de que hay que cambiar las cosas rápidamente, no hay que irse a la actividad, sino más bien, fíjense la frase que ella utiliza y dice, si esto me llegó en este momento, por algo será. Esa es una frase característica de información. Si está analizando qué información puedo obtener de esto que acaba de suceder, si me llegó en este momento, por algo debe ser. Es un locus de control externo con una alta información. Esa frase es típica de alto locus de control externo, alta información. Y obviamente a ella le llega porque al incrementar perdón, se me va a caer el teléfono, al incrementar su reactivo, obviamente tiene un incremento en la información. Al incrementar su reactivo, que lo tenemos aquí, también está buscando incrementar su información. Bueno, ahí ignoren un poquito el garabato que hice. Entonces, aquí vemos una vez más este sistema de correlaciones, que hay que mantenerlo en mente. No es necesario que nos aprendamos los números de memoria. Sin embargo, pues obviamente es bueno tener la información. Ahora, algunos de ellos sí son preguntas de examen, entonces al menos hay que tener una idea de cuáles son los metaprogramas que se modifican y cuáles están conectados. A pesar de que cuando nosotros sabemos estilos de pensamiento, obviamente tenemos una idea de cuáles son los que se afectan y cómo funcionan. ¿Cuál es la que sigue? Imagínense una persona que tiene más acercamiento. Este es acercamiento, este de aquí. Acercamiento. Uy, perdón, me avancé una. Vamos a poner la pluma de nuevo. Acercamiento. Cuando una persona tiene mayor acercamiento, obviamente ve de manera más general o global, es de opciones y es más matching y es más locus de control interno. Fíjense muy bien, porque aquí los que aparecen en color rojo son mayores a 0.50. Hay una relación muy fuerte. Cuando llegamos a hablar de 0.50, 0.56, 0.59, son correlaciones bastante fuertes que existen entre el estilo de pensamiento mencionado aquí y
el estilo de pensamiento que está correlacionado. Entonces, una persona que piensa en términos de acercamiento, que se enfoca en llegar a la meta, que se enfoca en lograr cosas, tiende a ver las cosas de manera muy general, tal vez por eso no ve los problemas que estén por ahí al lado, tiende a pensar en opciones porque como sabes el fin, hay muchas formas de llegar ahí. No sé si han escuchado esta frase o tenga algún refrán que se repita por ahí en alguno de sus países que dice que si tú ya sabes el destino, hay muchas formas de llegar ahí, pero si nada más conoces el camino, no tienes ninguna opción más que recorrerlo. Entonces, en la persona de pensamiento global, obviamente tiene una tendencia a hacer más de opciones. Y el matching. Si la persona solamente está viendo a lo que va a lograr, hay muchas posibilidades de que la persona solamente se esté enfocando en lo positivo, ¿verdad? Lo positivo. Y que ese enfoque, fíjense la combinación. Si yo soy de acercamiento y soy matching, o sea, soy igualador de pensamiento e igualador, automáticamente tengo una correlación a ser del locus de control interno. ¿Por qué? Porque obviamente la persona se siente que está en control de las circunstancias porque todo es positivo. Si tengo la visión positiva de lo que voy a lograr, estoy enfocado en la meta y lo veo de manera general, estoy enfocado en las cosas que van a salir bien, obviamente siento que lo puedo controlar y se me desarrolla un estilo de pensamiento de locus de control interno. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchas veces hay personas que tienen un locus de control interno muy alto y no saben cómo bajarlo. Dicen, pero es que yo no puedo bajarlo, no puedo reducir esa necesidad que tengo de controlarlo todo. Automáticamente yo voy y me coloco en una situación donde voy a tener control sobre las cosas, donde voy a saber qué hacer, donde todo depende de mí. Ese es como algo que tengo grabado en mi cerebro. Cuando te encuentres un cliente así, muchas veces puedes encontrar soluciones modificando el mismatching, modificando el alejamiento. Es decir, vas a los opuestos de estos dos metaprogramas. Vas al opuesto de matching, que es mismatching, o al opuesto de igualador, que es desigualador, y al opuesto de acercamiento, que es alejamiento. Entonces, cuando la persona tiene este estilo de pensamiento que es diferente, obviamente le vas a activar los que vienen aquí abajo. Si la persona es de alejamiento, le vas a activar el desigualador y automáticamente la persona se le va a activar el locus de control externo. Es decir, lo que estamos definiendo aquí es una forma distinta o distintos caminos de afectar y cambiar metaprogramas. Si tú quieres cambiar el locus de control interno, no solamente tienes que retar el locus de control interno. Si tú quieres incrementar el locus de control externo, no solamente tienes que hablar del locus de control externo, sino que puedes también utilizar mismatching, alejamiento, procedimiento, especificidad, mantenimiento, porque esos son metaprogramas que están directamente correlacionados con ello. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Shirley tiene una pregunta precisamente. Muy bien. Vamos con Shirley. Te voy a hacer el micrófono, Shirley. Adelante. Sí, Jaime, yo me quedé, la pregunta era en realidad por el ejemplo anterior en el caso de Jackie. A ver si se puede poner un minuto la lámina anterior. A ver, espera, me fijo. En realidad, la pregunta es, en el caso, ¿no?, de esa frase, ¿no? Si esto me llegó en esto, por algo será, ¿no? Entonces vos decías que ahí lo que se ve que se aumentó información y locus externo. Pero en el caso de que ella quería activar el reactivo, en esa frase, por ejemplo, faltaría el reactivo en sí, ¿no es cierto? O sea, el reactivo no sería más por qué elijo hacer ese viaje o por qué elijo hacer esa experiencia. Sí, por supuesto. ¿Se entiende mi pregunta? Sí, claro. El reactivo no está mencionado en esa frase. Sin embargo, hay una correlación de otro metaprograma que se activó. Es decir, cuando ella activa la información y dice, bueno, por algo me llegó, se le está activando un metaprograma que está correlacionado con reactivo. Eso en la frase no está mencionada la reactividad y tal vez incluso siguió siendo proactiva al momento de tomar la decisión, irse a lo de Tony Robbins o cualquier otra cosa que le haya llegado.
Eso no se le activó ahí la reactividad. Pero ella en ese momento está hablando del locus de control externo, donde ella no se tiene que poner en control, no hay una ansiedad y dice, bueno, lo que debe llegar, llegará. Ella en realidad está hablando de otro metaprograma que no estábamos hablando en ese momento. Y mi comentario va más enfocado a que cuando ella hace el análisis y dice, por algo me habrá llegado, es una frase de información, no de actividad. Claro, pues mi pregunta va más allá del ejemplo específico, es que nosotros en el caso de activar procedimientos de información estaríamos activando reactivo a su vez, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que chequear siempre el reactivo. Claro, sí, y ver si esto es verdaderamente lo que quiere el cliente. Está bien. Sí, es decir, nada más es como obtener más información para ver si voy a cambiar información, probablemente se active el reactivo. No le explicas así al cliente, probablemente, pero tú lo mantienes en mente con ejemplos. ¿Ok? Entonces pudiera ser que Sí. ahora que tienes esta información, te tome más tiempo procesar la información y entonces tomes más tiempo para tomar decisiones. ¿Esto es algo que te gustaría? Y a lo mejor el cliente te dice, sí, claro, si yo tomo más tiempo, ya no cometo tantos errores. Si eso le hace sentido, procedes. Si el cliente te dice, Ahí está. no, porque yo necesito tomar decisiones rápido, entonces tal vez información no sea lo más adecuado. ¿De acuerdo, Shirley? ¿Respondí tu pregunta? Sí, perfecto. Gracias, Jaime. No, gracias a ti, a la orden, muy bien. Entonces tenemos aquí la siguiente, que es los estilos de pensamiento. Con correlaciones, ¿cuáles son los que tienen más relación o más correlación con acercamiento, como lo comentábamos aquí, y alejamiento? Entonces aquí tenemos acercamiento, tenemos alejamiento. Una persona de acercamiento, ya lo decíamos, es mayormente positiva en su estilo de pensamiento. Por eso es que a muchos de ustedes les sale el símbolo de más en el sonar de MindSonar, en la hoja número 2 de resultados, arriba a la izquierda, le sale el sonar con 4 metaprogramas y muchas veces es común que salga el símbolo positivo, que es el de igualador o matching, y el símbolo de la flechita viendo hacia la derecha con un símbolo de más, que es acercamiento. Si alguien de ustedes, de hecho, me puede comentar si a ustedes les salió este metaprograma, esta combinación que sale, soy igualador y aparte soy de acercamiento. Eso es bien común que se encuentre en los estilos de pensamiento. No sé si a alguien le salió por ahí que me lo quiera comentar para no hacer esto tan monólogo. A mí me salió así, dice Lilian. A ver, vamos a ver. Lilian, adelante, Lili, ya te quité el mute para que puedas intervenir. A mí me salió así y estuve observando además que eso es un rasgo que permanece a través de los diferentes contextos que estuve utilizando. Es decir, en las comparativas de los test que hice este año y los que hice el año pasado, aparece eso como una constante, Jaime. Así también aparecen otros cambios de correlaciones que no están todavía relacionados con esto y me gustaría después comentar con los compañeros más adelante. Perfecto, Lili, pues muchas gracias. Y sí, definitivamente están relacionadas, ¿no? Sí, completamente. Sí, muy correlacionadas. Muchas gracias, Lili. Muy bien. Omar Nack le dice, a mí me salió igualador y referencia interna. Ok, esas son otras correlaciones. Ahorita vamos a ver cómo se relacionan los demás. Vamos a seguir avanzando. Repito, este webinar está siendo grabado y lo van a poder ver más adelante en su versión grabada, obviamente, ¿no? De hecho, un saludo para las personas que lo estén viendo grabado o lo estén escuchando grabado. Por ahí les saludamos y les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, info@mindsonar.ca. Las correlaciones que tenemos a continuación son de referencia interna, precisamente, Omar. La referencia interna tiene una correlación de 0.43, que es relativamente alta, con locus de control interno. ¿Por qué? Porque una persona que está validándose a sí misma regularmente tiende a sentirse en control de las cosas. Es decir, si yo no ando preguntándole a todos cómo se sienten para yo saber si estoy haciendo un buen trabajo o no, pues también es muy congruente
que yo sienta que las cosas que suceden allá afuera son mi responsabilidad. Es decir, es una cuestión de lógica también. Es lógico que si tienes este estilo de pensamiento, es lógico que tengas este otro. Y obviamente la persona que tiene referencia externa tiene locus de control externo. Tiende a. No quiere decir que sea privativo y que todos tienen que tenerlo así, pero son tendencias que hemos encontrado con el análisis de los distintos tests que nos van a ayudar a entender cómo es que las diferentes correlaciones de metaprogramas se presentan. Una más que tenemos por aquí para seguir avanzando es la de igualador. Cuando tenemos igualador, ya lo habíamos visto, locus de control interno y acercamiento. Ese igualador es matching. ¿Ok? Entonces estamos ahorita viendo este de aquí. Cuando decimos yo tengo matching, tengo igualador, es normal que me esté acercando, que es la misma correlación que habíamos visto en la lámina anterior, en el slide previo. Y obviamente, si yo estoy pensando de manera positiva, estoy enfocado en la meta, siento que estoy en control de las cosas. Y entonces, obviamente, pues eso también me va a funcionar en un alto locus de control interno. Muy bien. Tenemos mismatching, obviamente es lo opuesto. Cuando la persona tiene un alto mismatching, un alto desigualador, pues obviamente la persona va a tender a estar viendo lo que podría salir mal, enfocarse en las cosas que no corresponden y obviamente al ver todos los riesgos y todas las cosas que podrían salir mal, tú sabes que no estás en completo control y entonces se te desarrolla un locus de control externo. Se fijan, es un sistema muy lógico de pensamiento. Cuando nosotros empezamos a ver esto, que lo vimos en la certificación presencial por medio de los clústeres, nos hace mucho sentido. Tienes este estilo de pensamiento más este otro, obviamente tienes un sistema de estilo de pensamiento que tiende, y repito la palabra tiende, casi lo pondría con mayúsculas, tiende a tener ciertos resultados. Y digo tiende porque no siempre es así, no me gusta estereotipar a las personas, sin embargo hay una tendencia a que se presente de esa forma. Entonces, si la persona, volviendo acá a la primera, si la persona es de alta referencia interna, tiende a tener alto locus de control interno. Por el contrario, si la persona tiene alta referencia externa, también tiende a tener alto locus de control externo. Punto 43 en ambos casos. Y en el caso muy marcado, si la persona tiene matching, igualador, de este lado, pues obviamente es de acercamiento, se siente en control de las circunstancias. Y si la persona es de desigualación o mismatching, obviamente está viendo las cosas que están mal y por lo tanto sabe que no está en control y se le activa el locus de control externo. Entonces, si tú deseas cambiar un metaprograma como matching o mismatching, no solamente veas el matching y el mismatching, sino también estos dos que están altamente correlacionados, para que así puedas tener diferentes caminos para llegar al mismo resultado, lo cual obviamente siempre es una ventaja cuando estás trabajando en coaching, puedes ver diferentes opciones, ¿no? El punto 43, Jackie, o el punto 53, esta cantidad es un porcentaje de correlación. Es decir, si está por abajo del punto 50, es muy alto. Obviamente, punto 40 es muy alto, pero no llega a ser la mayoría de las veces. El punto 56 ya es más de la mitad de las ocasiones, ¿no? Estamos hablando de la correlación que existe entre dos metaprogramas. Punto 56 es bastante, o sea, es muy, muy elevado. Es muy probable. Ahora, ¿para qué nos sirve esto también, Jackie? O bueno, para todos en general, es porque muchas veces si tú ves un perfil de una persona que no quería tomar el test, que de repente te sale con la lamparita roja de que lo contestó y que no le hizo caso al mago, y luego que te salen que las respuestas fueron tan rápidas que en realidad puede ser que no lo haya leído bien. Y además te sale con metaprogramas que no hacen sentido. Por ejemplo, te sale un alto matching con un alto alejamiento. Pues obviamente estás hablando de que son señales que te dejan ver que la persona no ha contestado como es, sino como quiere ser visto, o tal vez ni siquiera le puso atención al test. Es decir, es otra forma de validar cuál es la validación o de validar la utilidad o la veracidad de la información que nos está arrojando el test. Eso para que lo tengamos por ahí en cuenta también. Cuando nosotros conocemos las correlaciones, entendemos qué tantas probabilidades hay de que la información que tenemos sea real y congruente. Repito, no quiere decir que si difiere de esto,
O sea, si encuentras a alguien con un alto matching y un alto alejamiento, no quiere decir que forzosamente te haya mentido la persona. Sin embargo, son perfiles poco comunes, ¿verdad? Hay que ver cómo lo analizó, qué pasó, qué sucedió. Por eso es que MindSonar está disponible solamente para personas que están por medio de un profesional como ustedes. Y no solamente libre en Internet, porque toda esta información, pues obviamente no la vas a tener por más páginas que imprimamos, ¿verdad? Y a lo mejor aunque las tengas no las vas a leer, sobre todo si eres muy general, muy de opciones y muy proactivo, pues lees la primera página y te vas a hacer otra cosa. Entonces, por eso es que tenemos profesionales como ustedes, por medio de los cuales se maneja la herramienta. Otra de este término de correlaciones es locus de control interno y locus de control externo. Y obviamente, imagínense una persona que cree que está en control de las circunstancias, que cree que siente que está dependiendo todo de él o de ella. Obviamente no está viendo específicamente las cosas, las está enfocando de manera positiva, tiende a pensar de forma opciones, se valida a sí mismo, que ya lo habíamos visto antes, referencia interna y locus de control interno están ligados, pero sobre todo, aquí está la más importante. Tiene un estilo de pensamiento de acercamiento. Y obviamente, la contraparte, locus de control externo, tiene un estilo de pensamiento de alejamiento. Y eso lo hace ser más específico, más mismatching, más de procedimiento y más de referencia externa. Por eso es que tenemos personas que cuando están criticando una situación regularmente lo hacen de manera muy extensa. No sé si has notado que es poco común que las personas te digan simplemente que algo está mal. Regularmente te dicen que está mal y por qué, y con detalle te definen las cosas. Incluso en algunos casos, si tú eres muy general, te va a molestar que digan tantas cosas, o que sean tan específicos, o que lo hagan tan detenidamente, o que sean tan de procedimientos y te lo digan paso a paso porque está mal. Cuando esas personas son así, no es porque estén buscando hacer daño, sino simplemente porque tienen el metaprograma procedimiento, te dicen paso a paso lo que está mal, específico, porque obviamente te quieren decirte con detalle lo que vieron que está mal. Entonces, si se fijan, es la relación, la correlación que existe entre estos metaprogramas es la que hace que tengamos un estilo de comportamiento o una percepción de cómo es la persona en lo que nosotros conocemos como realidad, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, en esa realidad, nosotros percibimos a la persona por medio de sus metaprogramas, de cómo se expresa y cómo se comunica, y nos permite tener el detalle de lo que esa persona cómo está funcionando. Nos comenta Lilian Chalum que quizá la persona, si tiene metaprogramas muy diversos o que no hacen sentido, tal vez pudo haber perdido el contexto durante el transcurso de la prueba. Puede ser. Una de las preguntas que puedes hacer cuando veas metaprogramas que no coinciden, por ejemplo, imagínate una persona que te sale con alto locus de control interno y te sale con alto alejamiento y alto específico, pues a ver, ¿cómo te fue en la prueba? ¿Tuviste alguna interrupción? ¿Qué te pareció el cuento del mago? Haces algunas 2 o 3 preguntas nada más para analizar si verdaderamente la persona se logró enfocar en el test o no. Muy bien, estas son algunas otras de las correlaciones. Conforme seguimos avanzando, llevamos más de la mitad del webinario del día de hoy. Uy, ya casi, ya tenemos 15 minutos más. Muy bien, tenemos otras correlaciones que son opciones, por ejemplo. Obviamente una persona que piensa en términos de opciones, imagínense, va de una cosa a otra, le gusta ver muchas cosas nuevas, pues obviamente tiene un alto cambio, ¿verdad? Yo creo que hace mucho sentido este estilo de pensamiento. Y la persona que está en altos procedimientos, obviamente, tiende a pensar más de mantenimiento. Es decir, vamos a revisar el procedimiento y lo vamos a revisar tantas veces que voy a querer que siga de la misma forma. Estas tablas van a estar disponibles para ustedes. Ahorita yo se las voy a pasar en el grupo de WhatsApp de Uruguay para que lo tengan presente. Humberto, también te las puedo pasar al grupo de Perú, no pasa nada, para que lo tengan por ahí y puedan dar seguimiento a esta información con mayor detenimiento. Entonces, eso no se preocupen, para que las puedan revisar, aunque las tienen también en su manual. Pero para que las puedan encontrar más rápido, ahorita les paso las imágenes directo a su WhatsApp, para que las vayan revisando y vayan viendo las relaciones que existen. Un buen ejercicio es ver cómo se comportaría una persona así. Entonces, cada correlación piensa cómo se comportaría una persona. Entonces, tú te imaginas a esta persona que está por aquí, ¿verdad? Como dije, le ponemos falda para la equidad de género.
Y entonces esta persona se comporta de esta manera, o tiene estos estilos de pensamiento. ¿Cómo se comportaría? Y entonces empiezas a describir, bueno, pues le gusta trabajar en diversos procesos al mismo tiempo, le gustan los cambios que enfrenta, se enfoca en lo positivo, tiende a ver las cosas de manera general y se siente en control de las circunstancias. ¿Cuáles son las ventajas de ser así? Bueno, pues es una persona que puede manejar mucha cantidad de información porque lo hace de manera global. Tiende a ser vista de manera positiva porque su comunicación es enfocada en la meta, vamos a lograrlo, y se le ve como un buen líder que se hace cargo de las cosas, ¿verdad? Está dispuesto a los cambios, no lanza mucha retroalimentación cuando existen cambios en la empresa o en la vida. Y cuando decimos cuáles son las desventajas de tener un estilo de pensamiento así, bueno, pues obviamente en una empresa que estuviera más burocratizada, pues va a tener problemas porque no tiene procedimientos. Te vas a dar cuenta que son los opuestos. A lo mejor se hace responsable de más cosas de las que debiera, por lo tanto tiene un locus de control externo muy bajo y pues obviamente se va a estresar mucho. Cuando llegue y se le requiera especificidad de la información, por ejemplo, cuando se dan auditorías, revisiones de procesos, revisiones de políticas, paso a paso, obviamente esa persona se sentiría bastante abrumada por la información y va a tender a rechazar a personas que hablen de manera alejamiento, ¿no? Y pues cualquier cosa que tenga una estabilidad, un procedimiento que se repite muchas veces, pues le va a caer mal, no le va a hacer sentido y va a tener esa desventaja. Este ejercicio que les propongo, pues obviamente lo pueden hacer ustedes con las imágenes que le voy a mandar y pues de alguna forma les ayudaría a ver cómo es que esta persona interactúa en uno y en otro y pues les ayuda a también a tener una mejor comprensión de cómo es que las correlaciones de los metaprogramas hacen sentido. Ahora, si quieres, por ejemplo, puedes combinar opciones con específico y pues obviamente no te va a funcionar, ¿no? Opciones, imagínate a alguien que le gusta hacer cosas nuevas pero con especificidad y dices, ay caray, a ver, ¿cómo sería esta persona? Pues como que no te hace sentido a la forma de cómo es que esa persona opera en el ambiente. ¿Por qué? Porque obviamente no hay una correlación, ¿verdad? El último que vamos a ver, antes de pasar a la siguiente parte final del webinario, es global y específico. Global es otra palabra que utilizamos para decir general, perdón, vamos a ver, aquí está, para decir general. Entonces, global o general. Cuando la persona es general, pues obviamente tiende a ser el locus de control interno, matching, acercamiento y opciones. No hay una correlación fuerte, porque es punto 34, punto 41, o sea, no están tan fuertes. Y luego tenemos específico, que obviamente son los opuestos. Locus de control externo, alejamiento, desigualador y procedimientos. Y así con cada uno de los metaprogramas tenemos cuáles son los estilos de pensamiento que normalmente estarían ligados a correlacionados a ese estilo de pensamiento. Y el último es mantenimiento, desarrollo y cambio, que si lo vemos, obviamente una persona de mantenimiento le gusta que las cosas sigan igual, ¿verdad? Entonces, si las cosas siguen igual, pues imagínense, pues obviamente va a tener un bajo cambio, ¿verdad? Va a tener un alto procedimiento, porque le gusta que las cosas sigan iguales. Específico, por si tienes alto procedimiento, tiendes a tener específico. Y aquí vemos una relación muy fuerte de procedimiento, por eso lo vemos en rojo, con mantenimiento. Es decir, la persona que le gusta que las cosas sigan igual, tiende a establecer buenos procedimientos para ello. Que habíamos hablado de que aquí es donde se produce el dinero en las organizaciones. ¿Ok? Cuando yo menciono esto regularmente, si tú estás trabajando con un coachee, es un solopreneur, es decir, puso su propio negocio, no tiene un equipo de respaldo y la persona no tiene este perfil, regularmente sus problemas van a venir relacionados con la falta de flujo de efectivo, ¿verdad? Tenemos una pregunta de Shirley. Adelante, Shirley, te voy a dar el micrófono. Adelante. Sí, Jaime, me quedé pensando, ahí obviamente que suena, está bien, correlación en el caso anterior, ¿no? En la imagen anterior, cuando hablabas de opciones y específico. A ver si se puede, a ver, no, anterior, o es ese. Ah, ahí vos decías que, por ejemplo, de que una persona de opciones seguramente no va a,
no va a poder ser detallista, si entendí bien. Pero, por ejemplo, en los casos, viste, de gente como, no sé, emprendedores y creadores al estilo de Steve Jobs o ese tipo de gente que me da la sensación que tiene las dos cosas, o sea, tiene un alto opciones porque vuelan muy alto, pero aparte son muy detallistas con todo lo que hacen. Ujú. Hay una diferencia, a pesar de que obviamente no conocía a Steve Jobs, pero hay una diferencia entre ser detallista o ser desigualador. Es decir, por ejemplo, tú puedes tener muy buenas ideas de opciones, muy innovador, muy visión a futuro, y en el momento que alguien te trae, determinar si eso funciona o no, con tu desigualador alto. Puede ser percibido como que va a detalle, pero yo dudo mucho, repito, yo no conocí a Steve Jobs ni leí su libro. Entonces, pero dudo mucho que alguien en ese nivel de empresario se meta a detalle en los proyectos. Es decir, no es factible la cantidad de horas que tendrías que tener para meterte a detalle. Puedes revisar no sé, pues imagínate cuántos proyectos no traería en su vida ese señor, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, tiene que tener o tiende a tener un global o un general muy alto, Ajá. que combinado con un desigualador, aún así, con su ojo crítico puede determinar qué está mal. Es decir, no están peleados. Ah, perfecto. Es ¿Sí? diferente el desigualador que el específico ahí. Eso es lo que Así me es. está diferenciando. Así es. Haz de cuenta que el específico requiere mucha información para poder sentirse seguro en moverse al siguiente paso. El desigualador, bien entrenado en un área en específica, rápidamente te detecta cuál es el error. Y se enfoca en eso y le salta a la vista, ¿verdad? Perfecto, Entonces es diferente. perfecto. Ahora, puede ser desigualador y específico, que son personas que detectan los errores y los describen a detalle, que ese es el rol más o menos de un auditor. Ujú. Un auditor sería como que muy desigualador, muy específico y muy de procedimientos, para que te Perfecto. revise cuáles son los pasos a que hay que seguir, se apegue a las políticas de lo que le dijeron que debía de ser, detecte cualquier desviación y te la describa con especificidad. Y no tenga problema en leerte un manual completo, que esa es otra. Una persona que tiene una opción es muy alto, cuando tú le das un manual, no lo lee, porque, No, ni modo, no. o sea, no, Mm. yo quiero lo que sigue. Y si es opciones y general, menos, ¿verdad? Clarísimo, clarísimo. Gracias, Jaime. No, gracias a ti. Muy bien. Pues muy bien. Entonces vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, así como Shirley, con toda confianza pueden irla comentando. Vamos a regresar en cuál íbamos. Mantenimiento, aquí está. Decíamos que si una persona es de mantenimiento, procedimiento, es obvio que se altera. Entonces, si tú quieres que una persona genere menos cambio, que esté más en procedimiento, yo les decía que aquí es donde está el dinero. Eso es algo que hemos encontrado en MindSonar a lo largo de estos miles de tests que hemos aplicado. Hemos encontrado que las personas que tienen esto alto, alto mantenimiento, alto procedimiento, y que están como emprendedores, tienden a tener mejor flujo de efectivo. Porque las personas opuestas serían alto opciones, alto cambio, que puede sonar muy atractivo y puede ser la razón principal por la que abriste un negocio, ¿verdad? Porque te atreviste a cambiar y encontraste nuevas opciones. Pero regularmente tenemos problemas de flujo de efectivo. Atención, y sí quiero ser súper claro que no es que todos sean así, pero es una tendencia que hemos visto. Yo lo que hago es cuando veo un perfil, si trabajo uno a uno con una persona, la persona sé que no está apoyada por un equipo de trabajo que lo complemente. Puede ser que sea la única persona tomando decisiones en el negocio. Es un negocio pequeño o está solo. Cuando vemos eso y la persona sale bajo en procedimientos, bajo en mantenimiento, yo la primera pregunta que le digo es, me pregunto, porque le pregunto preguntándome, digo, me pregunto si hay algunos problemas de flujo de efectivo en tu negocio. Y regularmente la persona te dice, wow, sí, ¿cómo sabes? ¿A poco el test también te dice eso? Y entonces pues les digo, no, pues no exactamente, pero es que con este estilo de pensamiento es común que tengas problemas de flujo de efectivo y voy a explicar por qué.
Porque cuando una persona tiene alto cambio, una persona tiene alto cambio y tiene alto opciones, es una persona que empieza a trabajar en el proyecto A y dice, el proyecto A es muy bueno porque vamos a cambiar a él. Entonces cambia de cualquier cosa que estaba haciendo al proyecto A. Empieza a trabajar en el proyecto A, pero como necesita opciones, rápidamente se va a encontrar con que hay un proyecto B que puede trabajar. Entonces ya vio la opción. Aquí atención, porque aquí entró en juego opción. Entonces dice, ok, perfecto, trabajemos en opciones, porque entró en juego cambio. Y entonces ese proceso de aprendizaje siempre va a estar así. Siempre está en la curva de aprendizaje. Esa persona se mantiene en esta parte de la curva de aprendizaje. Cuando llega aquí encuentra una opción. Aquí estaba trabajando en el proyecto A. Comenzó a avanzar en el proyecto A. Cuando llegó a la curva de aprendizaje donde ya estaba aprendiendo, obviamente ahí no está ganando dinero, encuentra el proyecto B y el proyecto B le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Es cierto, vamos a hacerlo. Entonces la persona sigue en la curva de aprendizaje y empieza a hacer una nueva curva de aprendizaje donde apenas va despegando el proceso y encuentra el proyecto C, que también le llama mucho la atención porque C es un nuevo proyecto, es una nueva forma de hacer las cosas, es una nueva opción que le llama la atención, resulta interesante y entonces la persona entra en un nuevo proceso de curva de aprendizaje. Y entonces resulta que la persona en realidad no está creciendo económicamente. ¿Por qué? Porque aquello que ya le iba a empezar a dar resultados, lo dejó de hacer. Porque encontró una nueva opción que era B y luego una nueva opción que era C. Y total, se la pasa en la curva de aprendizaje, lo cual no arroja un flujo de efectivo. Puede estar trabajando en proyectos muy interesantes, puede ser una persona con mucha capacidad intelectual y emocional, puede ser una persona que tenga mucho futuro como organización, tenga muy buenas ideas, pero si sigue en ese patrón de curvas de aprendizaje, obviamente no está capitalizando esas habilidades. Y por otro lado, nos encontramos en muchas ocasiones a un consultor que llega y dice, ok, tengo mi proyecto A y como soy de procedimientos, este es el primer paso y luego tengo este paso y luego cubro este paso y luego cubro este otro paso y entonces empieza a tener un despegue que obviamente aquí tiene más dinero. Y esa persona empieza a tener más dinero, perdón, este es un símbolo de dólar, mientras este se está cambiando al B y al C y al D, esta persona sigue en el A. Y es el típico consultor que en ocasiones nos encontramos que sigue vendiendo el curso de comunicación 101, aquel curso antiguo que tú consideras obsoleto porque tú tienes un alto cambio y altas opciones, pero él sigue haciendo dinero con ese. Y le va bien económicamente. A lo mejor no se ha actualizado, pero sigue vendiéndolo bien. Está dominando el producto, está dominando el mercado, tiene buena penetración y está bien establecido. Y tú llegas con algo nuevo cada vez y obviamente te cuesta trabajo venderlo, no obtienes el retorno y con el tiempo dices, caray, entonces esto de emprender no es bueno. No es que no sea bueno, lo que pasa es que la combinación de estos metaprogramas muchas veces nos juega en contra. No sé si fui claro con el ejemplo, si tienen alguna pregunta aquí. Porque estaba hablando de cómo esta correlación también juega en un ejemplo de la vida real. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza. Vamos a dar un segundito, por si alguien tiene alguna pregunta. Si no, nos movemos a la que sigue. Muy bien. Vamos a ver. Hay 3 metaprogramas que faltaban. Aquí están. Ok, Lilian quiere hacer una acotación. Adelante, Lili. Bienvenida. Adelante, Lili. Sabes que a mí me viene en este caso a la mente las características de los emprendedores que son artesanos. En nuestro país el artesano no entra dentro de esta categoría de cambio que tú mencionabas, porque continuamente están tratando de crear nuevas, están completamente metidos en opciones y no mantienen aquello que les resultó en una, diríamos, económicamente en una etapa anterior. Es lo que nosotros llamamos en el área de los emprendedores el caballito de batalla.
no mantienen el producto aquel que le va a salvaguardar económicamente. Es decir, eso que está dado por un procedimiento. Ellos continuamente están en una curva, yo no diría en este caso aprendizaje, sino que yo diría que ellos están continuamente paralizados en la meseta del crecimiento de su emprendimiento y a veces llega a caer el mismo porque en ese continuo cambiar no se dan la oportunidad de crecer. Por supuesto. Y ese es el mismo patrón que se repite frecuentemente, como dices, en muchos profesionales, ¿verdad? Y los artesanos, pues obviamente siendo artesanos creativos, tienden a tener excepciones muy alto. Sí, sumamente altos. Así es. Gracias, Jaime. No, muchas gracias. Muchas gracias por ahí, Lili, por hacer la acotación y definitivamente es un patrón de pensamiento que nos encontramos a menudo. Hay tres correlaciones que quedan equitativas en este estilo de pensamiento, en el tema de correlaciones que estábamos viendo, que es actividades, gente, información. Esas son a veces una y a veces la otra. No hay una medición exacta. Presente, pasado y futuro. Y visual, auditivo, kinestésico. Es decir, estas se mantienen. No hay manera de que nosotros hayamos encontrado alguna tendencia con otros metaprogramas. Tú puedes tener prácticamente cualquier metaprograma y venirte a estas, ¿no? Entre estas, puedes tener actividad y no tener relación con gente o con información. Pasado, presente y futuro, visual, auditivo y kinestésico. Y pues bueno, hasta aquí el webinar del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta para cerrar. Es interesante saber que somos un sistema, una vez más. Somos un sistema de sistemas interconectados y que constantemente están interactuando entre sí y que como tal debemos de comprender que nuestro coachee no es ajeno a este dinamismo que se encuentra con frecuencia. Lo importante es que también nosotros nos conozcamos y entendamos que si modificamos un metaprograma, hay 2 o 3 o 4 metaprogramas que se pueden ver afectados por esa modificación que nosotros hicimos. Con esto en mente, pues obviamente estaremos en mucha mejor posición de ser mejores profesionales con MindSonar. Si no tienen alguna pregunta adicional, hasta aquí cerramos el webinario del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos Dios mediante la próxima semana para seguir con los talleres o los trabajos para esta certificación. Ya vi que se están poniendo en contacto por ahí con Elena Nacle, están muy activos en el grupo, me da mucho gusto y pues bueno, yo espero que nos sigamos viendo. Muchas gracias, Elena. Hasta luego, Omar. Ya nos estamos despidiendo. Que tengan ustedes muy buen día y feliz fin de semana.